con todo lo que implica. Hoy hace un buen día para mucha gente para quedarse en casa, no para estar en la iglesia. Pero también cuando sale el sol, es día de irnos a la playa y no de venir a la iglesia. Y es que cualquier día para el que no es regenerado, cualquier día es bueno para no venir a la iglesia, ¿no? Pero como cantábamos nosotros, regenerados, nacidos de nuevo, gente que ama al Señor, tenemos 10.000 razones para adorar. Hemos cantado, ¿verdad? Y qué importante es esto, ¿no? Bueno, la verdad es que para mí en lo personal es un privilegio compartir este domingo con todos vosotros. Y parece que lo digamos forzado, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez tengo en más alta estima el rato que paso con mis hermanos. La verdad es esta, ¿no? Más rato paso en la calle, menos rato tengo que estar con la gente del mundo. La verdad es que menos me apetece escucharlos hablar. Aunque sí que tenemos que estar, ¿no? El otro día el hermano Pedro decía, tiene amigos fuera del Evangelio, y tenemos que tenerlos para predicar el Evangelio. Tenemos que estar metidos para predicar el Evangelio, ¿verdad? Hemos sido llamados a esto, a predicar las buenas nuevas a la gente que no las han oído, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Ese es otro punto. Así que hoy tenemos un bonito día de domingo, como digo, y espero que Dios disponga vuestros corazones para recibir lo que Él tiene para cada uno. No se trata, el otro día escuchaba a alguien decir, no se trata del predicador, se trata de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y en esto tenemos que tener claro que es la palabra de Dios, que la basamos en la Biblia, no en nuestros pensamientos, y que Él pueda traer, pues yo antes ahí oraba, de que pueda traer consuelo a las personas que estén afligidas, que traiga, pues no sé, disciplina al corazón, aquel que sepa que no está haciendo las cosas bien, que traiga un ánimo para el que no esté, o que esté de poco ánimo, en fin. Dios sabe lo que necesitamos cada uno y en Él confiamos, ¿verdad? Y nada, dicho esto, se me ha ido el ordenador. No, pero bueno, volverá, digo yo que volverá. Lo que decía, no es un privilegio poder estar la congregación todos juntos para alabar, para adorar y para ensalzar a nuestro Dios. No, como decía de primera hora, para el incrédulo, para el que no es regenerado, cualquier motivo es bueno, ¿no? Para faltar a la iglesia. Yo sé que hay gente que está trabajando o que le sale un trabajo y sí que es verdad que hay que tener prioridades, pero hay veces que hay que atender los trabajos que tenemos, no podemos saltárnoslos, ¿verdad? Así que es un motivo bueno para no poder asistir, o un motivo lícito, ¿no? Pero hay otros que lo hacen por costumbre, ¿no? Y el otro día yo creo que nuestro hermano Héctor nos dio una buena enseñanza de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que espero que tú no tengas esa mala costumbre de no congregarte, y si estás aquí es porque tienes la buena costumbre de congregarte. Así que pues esto es un juego de palabras, ¿no? Pero bueno. Nada, el otro día estaba escuchando un poco, viéndolo en el teléfono, ¿no? Y me salió el amigo Guardiola. Entonces me puse a escucharlo. Y yo honestamente pensé que iba a hablar del 0-4 que le metieron al Madrid. La verdad es que ese fue mi pensamiento. Digo, voy a escuchar lo que dice Guardiola. Pero curiosamente el hombre no hablaba de fútbol. No saltó para mi sorpresa, no hablaba de fútbol. Y es que este famoso entrenador del City, al que muchos consideran el mejor entrenador del mundo, le estaban preguntando sobre su ciudadanía, sobre Cataluña, y qué pensaba sobre su independencia. Y bueno, el hombre estuvo un rato ahí defendiendo su población, su comunidad y muchas cosas que ponía en lo alto de la mesa que yo ni voy a gastar tiempo, ni comparto, ni nada de esto. Pero llegó un momento en que Guardiola empezó a hablar sobre su nacimiento, sobre por qué él pensaba de la manera que piensa.
Y lo hizo desde un punto de vista que a mí me llamó mucho la atención. Y dirás tú, ¿pero por qué? Pues porque realmente era una gran verdad lo que este hombre estaba diciendo, ¿no? Era una gran verdad lo que él decía. Y voy a intentar parafrasear para no estar mucho rato ni estar duplicando aquí al Guardiola, que no nos interesa, ¿no? Pero el hombre decía así, te digo, parafraseando, decía, si hay algo que todos los hombres y mujeres tenemos en común, es que ninguno, nadie en el planeta Tierra decide ni su familia ni dónde nace. Y la verdad es que tocó mi atención, ¿no? Y dije, uy, lo voy a escuchar. Decía, o seguía diciendo, unas personas pueden sentirse más afortunadas que otras sin tener ellas mucho que ver. Pues algunos, decía este famoso entrenador, han nacido en países y familias que seguramente nunca escogerían. Hay mucha gente que nace en África que seguramente le hubiera gustado vivir en Europa, al igual que hay muchos europeos que les gustaría vivir en América, y así sucesivamente. Uno no escoge ni su familia ni el lugar de su nacimiento. Y esto realmente es una gran verdad, mis queridos hermanos. La verdad es que esto llamó mi atención y me hizo meditar un buen rato sobre, bueno, pues, ¿qué hago aquí en Cantabria, no? Si yo soy lucentino. Empecé a pensar sobre mis orígenes y tengo que decir, siendo honesto, que meditaba mucho sobre lo que este hombre hablaba. Y bueno, pues empecé a pensar en mi mamá, mis hermanos, mi pueblo. Mi esposa sabe que yo soy mucho de mi pueblo, de mi gente, soy muy arraigado, aunque llevo desde los 17, 18 años fuera de Andalucía, ¿no? Pero tengo mis raíces muy claras, ¿no? Y te digo, escuchaba a este hombre y empecé a pensar, ¿no? Empecé a pensar, pero luego, meditando en todo esto, dije, bueno, ¿y como cristiano qué, Javi? ¿Y como cristiano qué? Y me llevó a una reflexión, ¿no? Me llevó a una reflexión clara, y es que yo jamás decidí ni hacerme cristiano, ni decidí nacer de nuevo. Tampoco decidí nacer en Lucena, al igual que no decidí nacer en la familia Jurado. Seguramente me hubiera gustado más ser hijo de banquero que dedicarme a las mudanzas. Hoy me dolerían menos los huesitos. Seguramente, pero te digo, yo no decidí nacer en donde nací, ni la familia tampoco la escogí. Yo no decidí, yo no tuve nada que ver con mi nacimiento. Nada. Yo creo que tú tampoco. Yo no hice nada por nacer ni por formar parte de la familia en donde caí, ¿no? Y es que precisamente esto es lo que está intentando explicar en los siguientes versículos Jesús a este hombre, a Nicodemo, ¿verdad? Yo a este pasaje le he querido titular ¿qué hice yo? ¿No? ¿Qué hice yo? Así que si me acompañáis vamos a leer nuestro texto. Para los que no lo sabéis, estamos hablando en el Evangelio de Juan. Vamos a intentar predicarlo todo el Evangelio de Juan. Llevamos unas semanas y estamos en el capítulo 3. Estuvimos viendo la semana pasada los versículos del 1 al 6 y por lo largo que es y extenso que es el pasaje, decidimos hacerlo 2 o 3 partes. Así que vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Dice así nuestro texto de hoy. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí nuestro pasaje y vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por dejarnos la Escritura al completo. Señor, gracias que en ella
puedo ver reflejadas mis carencias, mis faltas, Señor. Gracias que en ella se refleja tu santidad y puedo ver mi pecado, Dios. Y por eso te ruego, Señor, que esa obra que comenzaste un día sigas tú continuándola hasta el final, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada una de las personas que están aquí, por las que por diferentes motivos no hayan podido venir, Señor. Y por la gente que está escuchando el mensaje a través de las redes sociales. Te ruego, Padre, que tú traigas un ánimo a cada corazón y esto lo pongo delante de ti y lo oro, Padre, en presencia de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en estos versículos hoy vamos a estar viendo dos verdades que nos hacen ver nuestra incapacidad para alcanzar la salvación y cómo la obra es 100% de Dios. Dos verdades que nos hacen ver nuestra incapacidad para alcanzar la salvación y cómo la obra es 100% de Dios. Vamos a estar viendo el nuevo nacimiento, versículo de 7 al 13, y la necesidad de la cruz, versículos 14 y 15. Así que, si os recordamos o si nos acordamos un poco, o para la gente que no lo estuvo escuchando, entre Jesús y Nicodemo se dio una conversación hasta llegar a este punto que siguen hablando, pero más o menos por simplificar un poco iba en esta línea. Jesús le decía a Nicodemo, mira Nicodemo, tú no puedes nacer de nuevo por ti mismo porque este nacimiento es espiritual. Y esto solo ocurre por medio de un milagro. Y no hay nada que tú puedas hacer, no hay obra que tú hagas para participar de esto. Nicodemo, tú aquí no tienes ningún %, ninguno. Y por muchos mandamientos que guardes, seguirás sin estar en tus manos. La salvación no está en lo que tú haces, ¿verdad? Pues esto solo pertenece a Dios. Si nos recordamos, la semana pasada, Jesús viene ya explicándole a Nicodemo de que no hay forma humana ni de entrar ni de ver el reino de Dios si uno no nace de nuevo. Esto es lo que estuvimos observando. Parafraseando un poco lo dicho y tirando del original, Jesús le decía a Nicodemo, mira, tú ni sabes ni estás entendiendo nada por mucho que digas sabemos o por mucho que te dejes llevar por las señales. Pues para saber, para ver, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, ya en nuestro versículo 7, Jesús tiene que darle un pequeño toque de atención. Jesús le da un toque de atención a este hombre y le dice, no te maravilles de que te dije, ¿verdad? ¿Ves? Esto es lo que le dice Jesús. Aquí el no te maravilles no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Esta mañana, yo sé que a mi esposa no le gusta hablar de ella, pero esta mañana, antes de orar, me decía, ¿tú sabes lo que es la etimología? Y yo pensaba en una receta de la Termo, pero no es una receta, no es una receta de la Termo, ¿no? Es el origen de las palabras y tal. Y estuvo ahí la mujer explicándome un poco. Y dije, ya Marta, pues esto es lo que intento yo hacer cuando estoy... En fin, estuvimos explicando ahí un poco la conversación, ¿no? Y le hablaba precisamente de esta palabra. No te maravilles, ¿no? A nosotros nos dice, no te maravilles de esto, y es como, wow, esto es asombroso, esto es maravilloso, esto es genial, esto es fantástico. Pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Esto no tiene nada que ver con esto. Cuando Jesús le dice no te maravilles, aquí el asombro tiene que ver con miedo. Ese asombro tiene que ver con miedo, tiene que ver con susto, tiene que ver más con, mira Nicodemo, no te atemorices. No tengas miedo de que te he dicho que tienes que nacer de nuevo, ¿no? ¿Sabes? Este es el punto. El caso es que, como decimos, Jesús no está hablando con un cualquiera. Jesús no estaba hablando con un cualquiera. Está hablando con una persona puesta para enseñar a la nación de Israel, maestro de Israel, un prominente, un fariseo, un cumplidor de la ley hasta lo máximo, más que tú y que yo seguro. Y Jesús le está haciendo ver que ninguna obra suya, ninguna obra de justicia que él haya hecho, ningún rito ni ningún sacrificio le va a permitir ni a él ni a nadie entrar en el reino de Dios. Y es que, mis queridos hermanos, no se trata de lo bien que hacemos las cosas, ni de lo que nos esforzamos en venir a la iglesia, o de lo bien y mucho que oramos. Mira, ni tú ni yo vamos a salvarnos por ser cumplidores de la ley. Ni tú ni yo nos vamos a salvar por ser cumplidores de la ley. Ni a ti ni a mí nos va a salvar nuestra moralidad. No nos va a salvar nuestra moralidad.
ni lo buenos que seamos en apariencia, porque nadie es bueno. Jesús está haciendo ver a este maestro de Israel, mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y al igual que tú no escogiste a tus padres carnales, ni cuándo ni dónde naciste, de la misma manera es este nacimiento de nuevo. Y ahora Jesús, en su mucho amor con este hombre, pasa a explicarle cómo es este nacimiento en el versículo 8, ¿no? Y pasa a explicarle que nada tiene que ver ni con él, ni con su obra, ni su teología, ni sus habilidades, ni sus deseos. Jesús le deja claro a este hombre, a Nicodemo, por implicación a ti y a mí, que la obra es 100% divina. La obra es 100% divina. Y para ello Jesús se lo va a ilustrar de una manera muy sencilla, con cosas muy entendibles, con cosas muy cotidianas y muy fáciles de entender, que cualquiera puede llegar a entender. Le dice, mira, Nicodemo, el nacido de nuevo es así, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ves? Son cosas cotidianas del día a día, cosas fáciles de entender. Pero, mis queridos hermanos, Dios, en su infinito amor, aquí, claro, nosotros no llegamos a captar esta composición de palabras, porque en el español es muy fácil. De hecho, seguramente que muchas de vuestras Biblias, por ejemplo la mía, cuando habla del viento, abajo viene una letrita y abajo viene espíritu, significa lo mismo que viento. No sé si en vuestras Biblias viene, en la mía viene, ¿no? Pero te digo, en el original griego hay un juego de palabras que es genial. Es genial. Te digo, esto todavía dejó más aterrado a Nicodemo. Mira, dice el viento, el neuma, el espíritu, ¿no? Esa es la palabra viento. Pero luego dice sopla. La palabra soplar en griego puede ser también exhalar. Exhalar, igual que oír, oyes. Dice, es más que oír, también puede ser oír, escuchar, pero también es entender. Entender. Y sonido. Sonido, la palabra sonido presenta la idea de una palabra revelada. Esa es la palabra sonido. Es como si también le dijera, mira, Nicodemo, el Espíritu da aliento. Y ni entiendes las palabras reveladas por mucho que tú quieras comprenderlas, porque tú no has nacido de nuevo. Es el Espíritu el que te hace entender esto, ¿no? La traducción española es muy buena y, claro, tenemos que aceptarla, ¿no? Es así, pero es fácil de entender. Al igual que el viento sabemos que existe, ¿no? Porque lo sabemos, el Espíritu también. Pero no sabemos por dónde viene el viento ni a dónde va. De igual manera es el Espíritu Santo, de la misma manera. Nadie sabe por dónde viene el viento, nadie sabe por dónde va. Hoy en día hay muchas máquinas, mucha información meteorológica, pero que se le pregunte a los valencianos a ver si vale para algo o no. Tanta información, ¿ves? ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo esto, ¿no? Un poco en la mente de este distinguido fariseo, este juego de palabras todavía lo desestabiliza un poco más. Y de ahí la respuesta, que más que una respuesta es un reproche a lo que le está diciendo el maestro. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Verdad? ¿Cómo puede hacer esto? Y esta pregunta no es por falta de entendimiento, ni porque Nicodemo fuera, como decimos ahí en mi pueblo, cortito. No, ni era cortito, ni es por falta de entendimiento, ni porque a este hombre le faltaba 10 minutos de cocción, como se suele decir. No, este es un maestro de Israel, este es un hombre sabio, un hombre entendido. Y la pregunta no es por falta de entendimiento, la pregunta es un reproche. Nicodemo reprocha aquello que no entiende. Y si te das cuenta, la pregunta es la misma, ¿no? En el versículo que leímos la semana pasada, en el versículo 4 también le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Ves? Pero te digo, no es porque sea corto, no es por falta de entendimiento, esto es un reproche a Jesús. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿No? Explícame, ¿no? Si observamos esta pregunta, es la misma que también le hicieron sus discípulos en cierta ocasión, en una situación muy similar. Ahora ya no estaba Jesús solo, estaba con sus discípulos y hay una situación muy, muy parecida. Si me acompañáis, vamos a verlo en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículos 16.
Dice así Jesús, ¿no? O el texto dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven, este chaval, le dice, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Este era como Nicodemo, fariseo, apartado, cumplidor, en su propia visión del mismo bueno, en su propia visión del mismo un cumplidor de la ley, alguien que hacía muy bien las cosas. Sin embargo, Jesús le está haciendo ver la realidad de su vida. Y dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo, en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermano, aquí el centro del mensaje no es si los ricos entran al reino de los cielos o si los ricos no entran al reino de los cielos. Aquí si el centro del mensaje no se trata de si hay que vender nuestras posesiones, que si las quieres vender y ponerlas a mi nombre, gloria a Dios, no hay problema, pero no se trata de esto. El centro del mensaje es ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Nada, no depende de ti. No hay obra que tú hagas para obtener la vida eterna. Tú no puedes hacer nada, tú estás incapacitado al igual que yo. Esto es lo que le está diciendo. Para los hombres esto es imposible. Un hombre no se puede salvar, una mujer no se puede salvar, un niño no se puede salvar por sí mismo. Porque esto es imposible para los hombres. Esto es una obra de Dios, porque para Dios todo es posible, incluso tu salvación. ¿Ves? Esto es lo que le está haciendo ver aquí Jesús a este joven, aunque el joven se fue triste porque se ve que tenía buena cartera, pero los discípulos preguntaron lo mismo que Nicodemo. ¿Qué pues haremos? ¿No? Dice que entonces respondió Pedro y dijo, bueno, la verdad es que sigue la conversación y Jesús le da una promesa a sus discípulos, ¿ves? Pero te digo, hoy día también hay mucha gente que no acaba de encajar, que esto del nacer de nuevo no tiene nada que ver con ellos. Hoy en día hay mucha gente que tiene dificultad para encajar esto del nacer de nuevo. No piensan que en sus obras, que por haber servido en una iglesia 15, 20 años, o en el caso de Nicodemo en la sinagoga, o por haber nacido en una familia, si son o no son cristianos, o tus muchas buenas intenciones, o tu moralidad, mira, ni llevar 20 años predicando en el púlpito, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Por muy maestro de Israel que seas, por mucha teología que tú tengas, por mucha sabiduría que tú tengas, si Dios no ha hecho el milagro en ti de nacer de nuevo, tú no vas a ser salvo. Y esto no te pertenece a ti. Eso es un milagro de Dios, ¿ves? Esto es un milagro de Dios. Al igual que le ocurrió a Nicodemo, te digo, muy prominente, maestro de Israel, pero que cuando está a cara con el verdadero maestro de Israel, su carencia queda manifiesta. Nicodemo carecía de lo que realmente es importante, el conocimiento del camino de salvación. Toda su preparación farisaica, al igual que hoy en día que hay muchos estudiantes de teología, que está muy bien, eso está muy bien, estudiar teología, que hay que hacerlo, hay que estudiar. En el caso de Nicodemo había sido más un problema que una bendición. Había sido más bien un problema que una bendición. Pues tanta preparación, que es lo que le ocurrió a Nicodemo, le tenía los ojos velados de la verdadera vida que es en el Espíritu. ¿Ves? Le tenía los ojos velados, ¿no? Sabemos, te digo, hoy, aunque parezca que esto pueda sorprendernos, sigue ocurriendo. Sabemos mucho, pero no ponemos por obra nuestra teología.
No ponemos por obra nuestra teología. Y por muy fiel que se predique en tu iglesia, en mi iglesia, por muy fiel que prediquemos, por muy en la línea que estemos predicando la palabra, allí donde tú te congregas, si no pones por obra lo que oyes, tu teología cae al suelo. Si no pones por obra lo que oyes, tu teología cae al suelo. Mira, el otro día hablaba con un hermano, un pastor, hermano querido, amado, y le decía, mira, una iglesia bíblica no depende solo de que se predique la sana enseñanza, que también una iglesia bíblica la hacen miembros bíblicos. ¿Ves? Miembros bíblicos. Gente que oye y pone por obra la palabra de Dios. Gente que oye, escucha, y lo que escucha y oye, lo pone manos a la obra. ¿Ves? Yo espero que esto no te ocurra a ti, al igual que espero que esto no me ocurra a mí. Que realmente queramos parecernos más a Jesús. A este Jesús que narra Lucas, tanto en el en el Evangelio de Lucas al final, cuando en el camino de Emaús le preguntan, ¿eres tú el único que no te has enterado de estas cosas? ¿Qué cosas? Dice, Jesús de Nazaret, varón que, profeta, poderoso en qué, en hechos y palabras. Hechos y palabras, un equilibrio. Luego pasa en el libro de los Hechos, el mismo autor, Lucas, y dice, en el primer tratado intenté explicarte las cosas que Jesús empezó a ¿qué? A hacer y enseñar. Un equilibrio, hermano. No vale de nada mucha teología si luego no la pones por obra. Por muchas clases que des, si robas, eres ladrón. ¿Para qué te vale tu teología? Siempre pongo el mismo ejemplo de robar, ¿eh? Vamos a cambiar. Es por el gobierno, yo creo que tenemos. La teología, si no la ponemos por obra, no vale para nada. Para nada. El maestro de Israel, Nicodemo, vivía autoengañado. Jesús le estaba aclarando lo que es nacer de nuevo, en los versículos del 5 al 8. Y este hombre, Nicodemo, aún no podía aceptar lo que estaba oyendo. Sus tradiciones, su sistema religioso y legalista, su moralidad, su bien hacer las cosas, le impedía darse cuenta que la obra de salvación es una obra, escúchame bien, exclusiva. Exclusiva. Es una obra exclusiva del Espíritu de Dios. Y lo más importante, es por gracia. Es por gracia. Ni tú ni yo tenemos ningún mérito ni ningún porciento para ganarnos la salvación. Cristo la ganó. Cristo la ganó. ¿Ves? Esto pasaba antes, ¿verdad? Pasaba antes ahí en Israel, pero hoy sigue pasando. Las iglesias están llenas del Maestro de Israel. Maestro de Israel. Gente, ahí hay un bichito, me está dando la lata, ya está. Le hemos mandado mejor vida. Vamos a ponerle las manos y que pase mejor vida, el bicho. Perdón. Gente, enseñando a gente que la salvación está al alcance de sus manos. Que la salvación está al alcance. Que la salvación es un acto que ellos mismos deciden. Que la salvación está al alcance de ti por tus buenas obras. ¿Ves? Muchos tienen deseo de agradar a Dios. Y es un deseo lícito. Y hay gente que realmente esto lo hace con un corazón queriendo, de verdad, queriendo agradar a Dios, de verdad, ¿no? Lo que pasa es que le ocurre lo mismo que le ocurría a los romanos, ahí o que Pablo nos enseña en la carta a los romanos, ahí en el capítulo 10. Si queréis acompañarme, Romanos, capítulo 10. Vamos a leer los versículos solo. Romanos 10, versículos 2 y 3. A esta gente le pasaba lo mismo que hay hoy en día mucha gente. Dice, este es Pablo hablando del deseo de su corazón por su pueblo, por los judíos. Dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es el deseo de un hombre, al igual que tú puedes tener deseo por tu familia, por tus amigos, por tu gente, ¿ves? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios. Pero que dice, pero no conforme a ciencia. La palabra que usa el griego es epignosis, conocimiento. Conocimiento. Porque ignorando, y ese es el problema, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que Él cree. Las muchas obras, los muchos pensamientos, lo mucho que tú hagas,
Si no han nacido de nuevo, no valen para nada. No valen para nada. Hoy no vivimos bajo el rito de los sacrificios ni de la circuncisión, pero hay mucha gente, perdonadme la expresión, tomando su decisión. Yo ya he tomado mi decisión. Yo he tomado una decisión. No la había escuchado nunca en una iglesia. Yo ya he decidido por Cristo. ¿Pero tú qué vas a decidir? ¿Pero tú qué vas a decidir? ¿Pero yo qué voy a decidir? ¿No? ¿Qué vamos a decidir nosotros? Esto es lo que le pasaba a Nicodemo. Y Jesús era claro. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada. Un muerto no lo puede llevar al médico. Un médico tiene que resucitar. Para que tenga vida, tiene que resucitar. Y eso es obra del Espíritu de Dios. Yo sé que estas son cosas que hemos escuchado durante mucho tiempo, pero para nosotros es bueno escucharlas de nuevo, ¿no? Y es seguro. Aquí termina la conversación entre ambos, entre Jesús y Nicodemo. Y ya de ahí adelante lo que tenemos es un monólogo o un discurso de Jesús haciéndole ver a este hombre su condición. ¿Ves? Jesús le dice, mira, Nicodemo, te aseguro, te lo reaseguro, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Ves? Estas son palabras de Jesús a este maestro de la ley. Es curioso, ¿verdad? Porque si lees el texto y dices, bueno, ¿cómo es que Jesús pasa a hablar aquí en plural? Sabemos, hablamos, testificamos. Y digo que es curioso, pues la conversación se da entre Jesús y Nicodemo solamente. Bueno, hay gente que piensa que Jesús se está refiriendo aquí al testimonio del Bautista, que poco antes había dicho estas cosas, que él había venido para dar testimonio a la verdad, a fin de que todos creyesen en él. ¿Os acordáis? En el capítulo 1 de Juan 1, del 6-7. Y Nicodemo era conocedor también del testimonio de Juan, porque había enviado sacerdotes a preguntarle, aquí en el mismo capítulo de Juan, en el 1, ¿ves? En el 1, 24, 28. Y también conocía acerca de la doctrina del bautismo, que también lo estuvimos viendo en Ezequiel 36. Jesús lo que le está diciendo es, mira, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, refiriéndose a los ejemplos sencillos que le estaba dando. Mira, Nicodemo, yo te estoy hablando de cosas entendibles. Te estoy hablando de cosas entendibles. Cosas de las que sabemos. Del nacimiento, cosas de las que entendemos, del viento, de cómo funciona este. Jesús le está dando una ilustración muy sencilla a un maestro de Israel. Y aún así, todavía Nicodemo me está reprochando que cómo puede hacerse esto. ¿Cómo es posible, no? Es muy evidente que Nicodemo, dado a las preguntas que estaba haciendo, no creía en la regeneración. Mucha teología, mucho saber, mucho conocer, mucho entender, pero realmente ni ha sido regenerado ni creía en la regeneración, porque si no, no hubiera hecho esta pregunta. Y Jesús mismo se lo deja claro. Dice, no recibís, no creéis, ¿no? Ni recibís ni creéis, ¿no? ¿Por qué? Porque ni le creyeron a él, ni creyeron al Bautista, ni creyeron a nadie. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Fíjate lo que dice el versículo 12 y 13, ¿no? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y es evidente que Jesús viene hablando de cosas terrenales, ¿no? Del viento, de nacer, de oír el sonido del aire, de cosas terrenales. Esto es lo que Jesús le ha dicho. Si os he dicho cosas terrenales. De estas cosas son las que Jesús está hablando. Cosas que son fáciles de entender. Y aún preguntas esto. Aún sigues preguntando lo mismo. ¿Cómo puede ser esto? Si no entiendes esto, Nicodemo, ¿yo cómo te voy a hablar de cómo se empezó la creación? ¿Cómo te voy a hablar del cielo? ¿Cómo te voy a hablar de la eternidad? ¿Cómo te voy a hablar de la Trinidad? Nicodemo, si hablando de cosas sencillas de entender y no hay manera de que las aceptes, ¿para qué más voy a seguir explicándote si no la vas a entender? Y le dice Jesús, no hay hombre, no vas a encontrar hombre que te explique mejor tu teología. Aquí está fallando, Nicodemo. Aquí no hay ningún rabí que te enseñe. Y le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo.
Evidentemente, cuando tú lees esto, o cuando leemos esto, y lo leemos así de carrerilla, parece que Jesús esté diciéndole que solo Él solo subió al cielo. Pero el texto aquí presenta un pequeño problema, y es que Jesús en ese momento no había sido glorificado, Jesús en ese momento no había subido al cielo, ¿no? Entonces lo que Jesús le está diciendo, está intentando hacer ver a Nicodemo es que las cosas celestiales nadie se las puede explicar, nadie se las va a poder explicar. Si seguimos el orden de la conversación, sé que le hemos hecho en dos partes, pero si tú sigues el orden de la conversación de Jesús y Nicodemo, Nicodemo le dice: sabemos que vienes de Dios. Y el punto sigue siendo el mismo: Nicodemo, ni sabes ni entiendes. Ni sabes ni entiendes. Ni nadie te va a poder explicar las maravillas del reino celestial, porque nadie ha subido al cielo. Ahora bien, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está hablando contigo, este sí te puede enseñar estas cosas, pero no las recibes. Pero no las recibes. ¿Ves? El texto añade, aquí en el 12 dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, la versión de la Biblia de las Américas tiene un asterisco, y es que en las versiones antiguas esto de el Hijo del Hombre, el que está en el cielo, no viene. Pero bueno, tampoco es muy importante. Lo digo para que lo sepáis. Lo que sí es importante es que hoy por hoy hay muchos Nicodemos, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchos maestros intentando explicar la visión de Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Intentando explicar cuántos cielos hay, qué es el dragón, qué es la mujer embarazada, qué es muchas visiones, pero luego las cosas terrenales seguimos sin entenderlas, No sabemos lo que es amor al prójimo, del porqué de la necesidad de la iglesia, ¿ves? No entendemos de la realidad de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y no es del pastor. Hay mucha gente que no lo sabe esto, que tienen al pastor idolatrado. El pastor es parte del cuerpo, como tú, igual. Pecador, como tú, igual. El pastor necesita el cuerpo, si no, ¿a quién le vamos a predicar? Si a mi mujer a veces ni me escucha, ¿a quién le voy a predicar? El cuerpo es necesario. El cuerpo es necesario. Hay gente explicando flipadas, como yo digo, de los cielos, de la mujer, del dragón, pero luego las cosas sencillas no las entiende. ¿No? Gente que prefieren espiritualizarlo todo. Y hoy esto significa una cosa, pero mañana, como me interesa más, significa otra. ¿Ves? Gente que basa su teología en lo que ellos piensan o no sé en qué voz he escuchado. ¿Ves? Hermanos, tenemos que creer, sí, tenemos que creer, pero no en cualquier cosa ni a cualquiera. Tenemos que creer en las Escrituras, atesorarla y amarla como lo que es, la palabra de Dios. En ella está la seguridad, ¿ves? Esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la necesidad de la cruz, la necesidad de la cruz. Yo recuerdo en tiempo de pandemia, por eso digo que es necesario creer en la Escritura, porque recuerdo el tiempo de la pandemia. La verdad es que hubo de todo, hubo cosas buenas y cosas menos buenas, pero sí hay algo que recuerdo con mucha claridad y tristeza, aparte de las pérdidas personales, fue el tiempo de vacunación, sobre todo en los cristianos. Bueno, aquí hay dos médicos que pueden dar fe de ello, ¿no? Sobre todo en los cristianos, y sobre todo en cristianos muy espirituales, ¿ves? Que no se vacunaban, pues si te ponías la vacuna, era el microchip que el diablo te estaba. No lo había escuchado nunca, no ha pasado. No te vacunes, que viene un chip. Pero qué tonterías, ¿no? Son gente muy espirituales, que mandaban vídeos todos los días, venía Cristo, todos los días. Cristo viene mañana, este es el fin. ¿Pero de dónde lo han sacado eso? Porque de la Escritura no, ¿ves? Gente intentando entender lo celestial, pero que no veían las cosas más fáciles de entender, las terrenales. Y es que, querido hermano, las cosas terrenales tienen implicación en las celestiales. Gente que veían las cosas celestiales, te digo, las difíciles de entender, pero se saltaban lo terrenal, que es muy fácil de entender y aplicar.
¿Ves? Como por ejemplo Romanos 13. Romanos 13. ¿La habéis leído Romanos 13? Vamos a leerlo. Así por encimilla, para que lo tengáis claro. Y se lo hacías ver a este tipo de gente espiritual, que veían las cosas celestiales, pero que no acomodaban su espiritualidad a lo terrenal, ¿no? Romanos 13, ¿qué dice? ¿Dónde están aquí los romanos? A ver si se han ido. Mira qué sencillo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Cuáles? Todas las autoridades. Todas las autoridades, te gusten o no te gusten. Claro, si tu gobierno te está induciendo al pecado, evidentemente no le vas a hacer caso. Pero aquí no había pecado, aquí había un estado de alarma. Y había gente muy cristiana, muy espiritual, que veía y entendía todo lo porvenir, pero que lo terrenal no lo aplicaban a su vida. Esto es lo que le pasaba a Nicodemo, ¿no? Vía las señales, las entendía, pero estaba el Hijo de Dios frente a él y no se daba cuenta, ¿no? No podemos entender lo celestial cuando ni siquiera nos sujetamos a lo terrenal. Y este mismo principio le pone ahora Jesús a Nicodemo, ¿verdad? La necesidad de creer en lo terrenal, ¿no? Es como, por ponerte un ejemplo claro, hay muchos cristianos que van por ahí a manifestaciones de gobierno, a Sánchez. Yo entiendo que Sánchez es para manifestarte y bien con él. El gobierno, y sobre todo en muchas leyes que hay que van totalmente en contra de Dios, ¿ves? Pero como cristiano maduro, no Maduro de Venezuela que va con la Biblia ahora por ahí, no estamos hablando de este, como cristiano maduro o como persona entendida, nosotros debemos orar por los gobernantes. Orar. Este es el mandamiento. Y todo lo que salga de ahí son acciones pecaminosas, hermanos. ¿Cómo voy yo con el palo? Claro, yo entiendo la ira de esta gente de Valencia, pero imagínate que hubiera sido un cristiano. ¿Qué testimonio da de Cristo? ¿Qué testimonio da de amor al prójimo? ¿Qué testimonio? ¿Cómo vamos a entender las cosas celestiales si no entendemos las terrenales, si no nos sujetamos a esto, si no nos sujetamos a estos mandamientos? ¿Cómo va a ser eso? Te digo, no podemos entender lo celestial cuando ni siquiera nos sujetamos a lo terrenal. Y este mismo principio es el mismo el que le pone ahora Jesús a Nicodemo. La necesidad de creer en lo terrenal, pues es lo que tiene implicación, como ya he dicho, en lo celestial. Y le pone un ejemplo claro. Le pone un ejemplo claro de algo que ya ocurrió y de algo que Nicodemo sabía. ¿Por qué? Porque se lo estaba poniendo en la Escritura. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le está poniendo un mismo ejemplo que el que hemos puesto nosotros de Romanos, un ejemplo en la Biblia. Y le está diciendo, a ver, si no entiendes esto en la Escritura, tú que eres maestro de Israel, ¿cómo vas a entender las cosas del cielo? ¿Cómo vas a entender las cosas del cielo? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, hermanos, en estos versículos es cuando el Señor le da la clave del Evangelio a Nicodemo, la necesidad de la cruz. ¿Ves? La necesidad de la cruz. Para ello te digo, Jesús usa una ilustración de la misma Biblia, una enseñanza fácil de entender para Nicodemo, que él conocía la Escritura, él era maestro de Israel. Mira, acompáñame a número 21. Número 21. Vosotros que sois médicos nunca os han dicho que viene el chi, que yo no sé qué, que es una maquinación del gobierno. Sí, no, vamos a dejar aquí la conversación. No. Sí. Ellos lo han vivido de primera mano como médicos. A mí me han enseñado a ver varias cosas y bueno. Número 21, del 4 al 9, dice, después partieron del monte, bueno, aquí Aarón acababa de morir y también casi toda la primera generación de los que salieron de Egipto, pero hay algo que en el pueblo no cambiaba y era la queja y la murmuración. Eso no había cambiado. Y Dios castiga al pueblo enviándole serpientes, ¿no? Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Fíjate lo que le dicen a Dios. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que morderían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por hablar contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Ves? Y vivía. Moisés hace la serpiente de bronce y la gente que eran mordidas por las otras serpientes miraban para arriba y vivía. Y ahora Jesús le dice a Nicodemo que de la misma manera que fue necesario levantar la serpiente, así es necesario que Él sea puesto en alto, haciendo mención de la cruz. Y esto Juan lo hace patente en todo su evangelio. En todo su evangelio. En Juan 8:28, si queréis apuntar, no lo vamos a leer. En Juan 12, versículo 32, 34, si queréis apuntarlo para luego mirarlo en casa. Pero la necesidad de que el Hijo del Hombre sea levantado tiene un propósito. Esa palabra es el evangelio. El fin de la cruz es la vida eterna, para que todo aquel que en él cree. Esa es la mejor palabra que encontramos en la Biblia, para. Ese para es el mejor de todo, ¿verdad? Para. Y aquí es la primera vez que Juan usa esta expresión de vida eterna. En el Evangelio es la primera vez, en este Evangelio de Juan es la primera vez que se usa, pero luego Juan la usa otras 15 veces, que viene hablando de la vida eterna. La necesidad de la cruz, la necesidad de que Jesús sea crucificado, pero no solo crucificado, también resucitado. Este es el propósito de la cruz. Y mi pregunta es, ¿qué hice yo para merecer o ganar esta vida eterna? ¿Qué he hecho yo hoy en día para merecer? ¿Cuál fue mi participación en mi nacimiento de nuevo? ¿Qué parte puse yo para nacer de nuevo? Bueno, en la cruz lo tengo claro. En la cruz puse en lo alto toda mi vida de pecado. Ahí es lo único que puse, mi pecado en lo alto. Lo demás, ¿qué he hecho yo para merecer la vida eterna? Yo ni tuve parte ni en mi nacimiento ni en mi nacimiento de nuevo. Ni tuve parte en el sacrificio vicario de Cristo. La obra, escúchame bien, la obra es 100% de Dios. 100% de Dios. Si tú crees es porque Dios ya te ha levantado de los muertos a vida, porque un muerto no puede hacer nada. Y nosotros todos estábamos muertos en delitos y pecados. Si tú crees porque Él puso tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí no hubo ningún por ciento, ni ningún 5%, ni ningún 10%, ni ningún 1% que yo haya puesto. Yo te digo, yo no me levanté una mañana y dije, soy del Barça, pero voy a ser del Barça y cristiano. Hoy me voy a ser cristiano. No, la obra fue de Dios. Fue de Dios. Gracias a su Espíritu Santo me hizo ver mi pecado, me llevó a arrepentimiento, nací de nuevo y hoy estamos aquí disfrutando de esta vida eterna en la tierra. Porque nadie me va a quitar mi vida eterna, nadie. Porque me la ha dado Él. No depende de mi estado, no depende de lo que yo haga. ¿Ves? No depende de si hoy me enfado voy al infierno y si hoy no me enfado no voy al infierno. Porque si no dependería de mi estado de ánimo. Depende de su sacrificio en la cruz. ¿Ves? Esto, tenerlo claro. Y te digo, ¿qué hiciste tú para merecerte la vida eterna? ¿Qué parte pusiste tú en nacer de nuevo? Juan usa esta palabra, es necesario, tanto en el nuevo nacimiento como en el sacrificio de Jesús. Es necesario. Nacer de nuevo es necesario que Jesús muera en la cruz. ¿Ves? Y esta palabra, te digo, esta palabra denota obligación. Obligación, es necesario, hay una necesidad, es una obligación. No es una opción. El nacimiento de nuevo no es una opción. La cruz no es una opción. No había una puerta atrás en Getsemaní. Padre, si es posible, es necesario. La cruz. No hay otra opción. Te digo, la cruz nunca fue una opción.
Sí, bueno, si quieres, vete a la cruz. O, bueno, si quieres, mira a ver si puedes nacer de nuevo. No, es necesario, obligatorio. Tenemos dos necesidades imperiosas: nacer de nuevo y la crucifixión. Y yo pregunto, ¿qué has hecho tú? ¿Qué parte has puesto tú en esto? ¿Qué parte he puesto yo? No, es necesario. Juan usa muchas veces esta expresión, como en otra parte del Evangelio, que dice: es necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos. Pues había una necesidad de ir. También hay otra parte en el Evangelio que dice: es necesario que a otras ciudades anuncien el Evangelio. El término es el mismo. Hay una obligación, una obligación. La cruz, el nacimiento de nuevo, nunca fue otra opción más. Fue la única opción que había. Es una necesidad. En la cruz, Dios demostró toda su sabiduría. Toda su sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque para el hombre la cruz fue un signo de debilidad. Para el hombre la cruz era un signo de debilidad, pero Dios le resucitó con poder y gran gloria. Para el hombre la ley y la cruz era un instrumento de muerte y maldición. Deuteronomio 21. ¿Puedes ponerlo? Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Para el hombre y la ley, la cruz era instrumento de muerte y maldición. Pero ¿qué hizo Dios con ello? La usó como instrumento de vida y bendición. Y es que la sabiduría del hombre nunca se va a comparar con la sabiduría de Dios. Jamás. Jamás. Dios usa los instrumentos como Él quiere. La cruz parece un artífice de debilidad. ¿Cómo murió Jesús? Desnudo, latigado, en debilidad. Pero ¿qué hizo Dios? Lo resucitó con poder y con gloria. Instrumento, porque maldito es todo aquel que muera en el madero. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dios, ¿qué hizo? Bendito. Bendijo la cruz. Es el instrumento de vida. Es el instrumento de vida, no hay otro. No hay otro. El problema con la cruz, entre comillas, lo del problema, es el mismo que con la serpiente de bronce. Es el mismo. La gente en aquel entonces adoraba más la creación que al creador. Por eso tuvieron que destruir la serpiente de bronce, porque la gente la idolatraba. Si me acompañáis en Segunda de Reyes lo vais a ver, lo que pasó con la serpiente de bronce. Esta serpiente, que fue un momento para bendición, para que la gente pudiera ver, ¿no? Y no era porque mirara, era el acto de fe que hacían de mirar a la serpiente. Pero luego, ¿qué hicieron esta gente? Idolatrar a la serpiente. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera. E hizo pedazos, mira bien, la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán, no sé ni, o cosa de bronce, ¿no? Traducido, cosa de bronce. Pero la gente empezó a amar y a adorar más la creación que al creador. Y con la cruz pasa lo mismo. Hay gente que ama más la imagen de un Cristo muerto en una cruz, ¿ves?, que a nuestro Señor que resucitó con poder. ¿Cuánta gente no hay adorando a un muñeco? El otro día hablaba con un chaval y le decía: pero ¿cuántas vírgenes tienes? ¿Cuántas vírgenes tienes? Si tienes una virgen, él es el hombre de Garabandal, y bueno, ya sabéis aquí la tradición que hay con Garabandal, y él tiene vírgenes para todo, y cree con una firmeza que no nos vaya a mover de ahí. Bueno, allá él, aman más
la creación, la criatura, o lo creado que al creador. ¿Ves? Un hijo de Dios no necesita imágenes, solo creer que el sacrificio de Cristo fue necesario para el bien del creyente. Juan 16, mira la palabra que usa Juan aquí, Juan 16, vas a ver tú la necesidad que tenemos de la cruz. Versículo 7. Dice la obra del Espíritu Santo. Dice, esto no lo dijo al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta palabra de os conviene, en el griego es lo mismo de es necesario. Es necesario. Si Cristo no muere en la cruz, si Cristo no resucita, hoy nosotros no podemos disfrutar del Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos disfrutar de un nacimiento de nuevo. Por eso la necesidad de la cruz. Esto es lo que Jesús comunicó y explicó con ejemplos fáciles a Nicodemo. Esas mismas palabras son validadas hoy por implicación a nosotros. Nos es necesario ir a la cruz, nos es necesario nacer de nuevo. No hay salvación sin cruz, no hay salvación sin nacer de nuevo, hermano. Tenemos la necesidad de nacer de nuevo y tenemos que estar seguros de esto. Y nuestra seguridad no puede estar fundada en otra cosa sino en la Escritura. No tiene nada que ver con lo que tú pienses de ti mismo, hazme caso. No tiene nada que ver con lo que tú pienses de ti mismo. Mira tu vida. Pero como yo digo, mira tu vida, no la mires a la luz de ella. No la mires a la luz de la otra persona. Mírala a la luz de las Escrituras. Obsérvate, examínate, decía Pablo. Examinaos si estáis en la fe. Vuestros, como dice, por sus frutos los conoceréis. Nuestros frutos, los nuestros personales, van a dar testimonio de quién somos. Si nos duele el pecado, si no nos duele. Si nos arrepentimos, si no nos arrepentimos. Si nos da igual el venir a la reunión, como que pasamos de todo. Tu vida habla de ti. Tu vida no habla de enfrente, tu vida habla de ti. De quién eres tú. Y por mucho que tú digas que eres cristiano, por mucho que yo diga que yo soy cristiano, aunque predique aquí, mi caminar se va a ver por mis frutos. Mi caminar se va a ver por mis frutos. Y esto lo digo con mucho temor, porque estoy enfrente de mucha gente. ¿Ves? Aparte de la presión que me mete muchas veces aquí el hermano Héctor. Hermanos, necesitamos la seguridad de que hemos nacido de nuevo. Esta seguridad no está fundada en lo que pensamos de nosotros. Examínate a la luz de la Escritura y valora si tu fe está de acuerdo a ella. Yo, honestamente, no soy policía cristiano, no lo soy, ni conozco tu situación. Estás aquí o estás escuchando el mensaje por YouTube, ¿no? Se dice YouTube. Algunos conozco, pero no a todos. Si crees que no has nacido de nuevo, déjame decirte que esa es tu más imperiosa necesidad hoy, nacer de nuevo. Y para ello, ruego a Dios que te dé el don de la fe y cree en el sacrificio vicario de Cristo. Cristo ofreció su vida para que tú puedas nacer de nuevo, para que tú puedas ver y entender el reino de los cielos. Nicodemo, Pepita, Manolito. Si no sabes cómo hacerlo, yo te voy a dar una pequeña pista. No te voy a explicar nada, pero te voy a dar una pequeña pista de gente que estaba en la misma situación que te puedas encontrar tú. Lee el libro de los Hechos, el capítulo 2, el primer discurso de Pedro. Él te va a explicar bien, mejor que yo, qué necesitas para nacer de nuevo. Así que, hermanos, hemos llegado al final y hoy hemos podido observar por medio de la conversación entre Jesús y Nicodemo. La semana que viene vamos a seguir con esta misma conversación en este versículo que todo el mundo se sabe, en Juan 3:16, ¿ves? Pero hasta aquí hemos terminado con esta conversación y hemos podido ver como un religioso, un verdadero cumplidor de la ley, como era Nicodemo, no hay obra posible que él haga que lo salve, solo una,
solo una obra, y es la que Cristo hizo en la cruz. Y eso no depende de ti y no depende de mí. Hoy, por medio de su Espíritu Santo, podemos ser regenerados, podemos tener acceso a la vida eterna. Pero te digo, ora a Dios y quizás Él tenga misericordia de tu vida y te lleve del reino de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Oramos. Señor y Dios, gracias. Gracias por ese instrumento de la cruz, ese instrumento de vida. Gracias por Jesús, por su amor incondicional hacia tu creación. Gracias por permitirme arrepentirme, Señor, y por darme ese don de la fe, Dios. Te ruego que si hay aquí alguien, Señor, que no haya nacido de nuevo, que no haya sido regenerado, Dios, que en tu gracia, que en tu amor, Señor, tú le puedas conceder pues ese don tan precioso como es la fe. Te ruego por ello, Señor. Que le podamos dar importancia, Señor, al pecado, porque tú le das mucha importancia. Que le podamos dar importancia a llevar una vida santa, pues porque tú le das importancia. Y sin santidad no te vamos a poder ver. Ayúdanos.